Pregunta uno. El estructuralismo estudia la lengua como sistema, como sistema social observable, que es como un inventario de elementos que describen mediante corpus del habla real. Y el generativismo, en cambio, busca explicar la competencia mental del hablante mediante reglas formales que generan estructuras infinitas. Bueno, y, y mientras el primero ve el lenguaje como conducta adquirida por el entorno, el segundo lo concibe como facultad innata de la mente humana. Pregunta 2. Skinner propuso que el lenguaje se adquiere por condicionamiento operante. Y bueno, el niño emite sonidos y el entorno refuerza los correctos. Esta teoría se alinea con el estructuralismo, que también rechaza lo mental y ve el lenguaje como hábito. Bueno, y el video 1 ejemplifica este modelo. Y cuando un adulto presenta estímulos visuales auditivos, o sea que es las sílabas en un libro, y el niño imita y repite, y el progreso se mide por asociación mecánica, y eso es enseñanza, ¿cómo se dice? Conductual pura. Sí, es enseñanza conductual pura y sin reglas internas ni creatividad lingüística. Ok, pregunta 3. Ok. Bueno, no son iguales, porque Saussure define lengua como sistema social externo al individuo, mientras que Chomsky define competencia como conocimiento interno y mental. Y el habla bueno, el habla es uso individual variable, y la actuación es ese uso filtrado por limitaciones bueno, sí, sí es un uso filtrado de limitaciones de memoria y atención. Y bueno, Chomsky transformó la dicotomía sociurenia, o sea, creo que si lo pronuncié bien, sí, transformó la dicotomía sociurenia al trasladarla del plano sociológico y biológico cognitivo. Y bueno, idealizando al hablante, haciendo de la mente el centro de la lingüística. Y bueno, creo que eso es todo. Vamos con la pregunta 4. Y bueno, la gramaticalidad es una propiedad formal. Y bueno, una oración es gramatical si la genera la gramática interna del hablante. Y la aceptabilidad es un juicio psicológico sobre si suena bien o es apropiada. Estos conceptos derivan de la lengua I, que es sistema mental interno, y la lengua E, que es la lengua como fenómeno externo. Bueno, en el video 2, olvidé cómo se llama la chica, dice yo, Alejandro y Ricky, que es gramatical en español, pero pragmáticamente inaceptable porque viola la norma de cortesía de mencionarse último. Y en italiano, que es creo que sí, su lengua materna, ese orden sí es aceptable. Y la risa de sus compañeros refleja una interferencia entre
dos lenguas y distintas. Bueno, no un error gramatical propiamente dicho. Vamos con la pregunta 5. Ahí dice, bueno, en la oración activa, podemos decir, el gato come el pollo. Y bueno, la estructura profunda tiene al gato como agente y al pollo como paciente. Bueno, y mediante la transformación de, ¿cómo se dice? Olvidé la palabra. Pasivización, sí, pasivización. Y bueno, el paciente pasa a sujeto y se inserta el ser, o sea, más participio. Y el agente aparece con Porsche, sí. Eh, y bueno, y después podemos decir, a ver, el pollo, el pollo es comido por el gato. Ambas comparten significado profundo, pero difieren en prominencia sintáctica. En la interrogativa podemos decir que, que compró Juan. La estructura profunda tiene que como objeto directo de compró. Y la regla de movimiento, eh, la regla de movimiento lo desplaza al inicio dejando una traza y la entonación cambia a interrogativa. Y la estructura superficial muestra que al principio, su pero ¿cómo se cómo se cómo se dice? Pero bueno, su interpretación depende de la posición profunda marcada por la traza, sí. Ahora vamos por la última pregunta, que es la pregunta 6 de la película. Bueno, la película muestra a Víctor en estado prelingüístico y bueno, emitiendo solo sonidos animales. ITAR aplica métodos conductistas, creo si lo digo bien, conductistas, sí. Asociación de palabras, bueno, es la asociación de palabras con objetos, a ver, ¿qué más? Imitación forzada y refuerzos. Bueno, Víctor aprende algunas palabras aisladas y reconoce escritura, pero nunca desarrolla sintaxis ni productividad. Y no aprende a hablar en sentido estricto, sino su logro es asociativo, no generativo. Si es posible sobrevivir sin lenguaje, bueno, sí es posible, pero no desarrollar plenamente la cognición humana. Y bueno, Chomsky interpretaría esto como prueba del periodo crítico. Y la facultad del lenguaje, la facultad del lenguaje como atrofia si no se activa temprano. Y bueno, el input de ITAR fue abundante, pero sin el mecanismo innato operativo. Y la adquisición fue imposible. El caso apoya la distinción chomskiana, si lo estoy diciendo bien, entre aprender asociaciones, disculpa, y adquirir eh, competencia lingüística real. Bueno, eso es todo. Gracias.